Muchísimas gracias, hermanos. Bendiciones para todos ustedes. Gracias por haber venido y estar aquí con nosotros en esta bella mañana. Es un placer verlos a todos ustedes, hermanos, hermanas, deseosos de unir nuestros lazos fraternos y de poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Para mí es un privilegio, es un placer poder estar con ustedes aquí. Poder estar con ustedes esta mañana. Y gracias a nuestro hermano Boanerges, al hermano Juan, a todos los que hicieron posible este evento en el día de hoy, a todos ustedes que se hicieron presentes. Decía el hermano hace un momentito cuánto conocen al hermano Henry Roncancio. Hacía 20 años que no venía yo a El Salvador, ¿verdad? 20 años. Y había cientos de personas hace 20 años, hermano Gutiérrez, ¿verdad? Y trabajamos aquí en San Miguel, trabajamos en San Salvador en 2 ocasiones y muchísimas personas, ¿no? Ojalá que muchos de esos que estuvieron hace 20 años por acá hayan perseverado, ¿verdad? No están aquí tal vez, está bien, o se olvidaron de Henry Roncancio, está mejor, pero que hayan perseverado, que no se olviden del Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque pues pasan y pasan los años, pero nosotros nos mantenemos fieles y firmes al Señor. Hoy nos toca hablar acerca de Jesús como el Hijo de David. Vamos a tratar de dar un repaso bien grande. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas al final, para que podamos entender mejor lo que queremos decir cuando decimos Jesús es el Hijo de David. Para nosotros es una expresión foránea, es una expresión un poco rara. Jesús es el Hijo de David. Estamos familiarizados con esta expresión porque pues hemos leído el Nuevo Testamento y porque pues ahí la Biblia habla de que Jesús es el Hijo de David. Nosotros somos cristianos y como hemos leído el Nuevo Testamento, nosotros hemos oído la expresión Jesús es el Hijo de David, pero nosotros no somos judíos. Nosotros no tenemos la trayectoria que tiene el pueblo judío, nosotros no tenemos las expectativas, nosotros no tenemos la conciencia que tenía el pueblo judío cuando por primera vez alguien dijo, este es el Hijo de David, ¿no? Aquellos judíos saltaron de alegría, ¿verdad? Algunos saltaron de perplejo, ¿no? ¿Cómo que el Hijo de David? Este no es el que estábamos esperando. Pero decir el Hijo de David, en la mentalidad en la que fue construido el Nuevo Testamento, tiene un significado enorme. La sola frase, la sola descripción del Hijo de David tiene un impacto tremendísimo en la época del Nuevo Testamento. Nosotros estamos 2000 años acá. Hace 2000 años que se empezaron a escribir los libros del Nuevo Testamento. Hace 2000 años que Jesucristo empezó a recorrer las calles allá de Canaán, ¿verdad? Y empezó a anunciar su mensaje y se empezó a identificar, o lo empezaron a identificar con el Hijo de David. Nosotros vivimos muchos años después y tenemos otros problemas y tenemos otras cuestiones en nuestra mente y tenemos otras experiencias y nosotros de repente oímos hablar del Hijo de David y decimos, bueno, pues sí, el Hijo de David. Pero para que entendamos un poquito mejor lo que es el Hijo de David, yo quisiera que nosotros remontemos un poquito a entender todo lo que ha venido pasando en la Biblia. La Biblia es un libro maravilloso. La Biblia empezó a escribirse realmente unos 1500 años antes de Cristo. Y es un libro con una historia tremendísima, es un libro con un mensaje poderosísimo, ¿verdad? Y desde que empieza a escribirse la Biblia, empieza a perfilarse un destino y empieza a perfilarse una temática que se va haciendo cada vez más rica, que se va haciendo cada vez más impresionante, y es una temática que desafía, ¿verdad?, a los pueblos, a las naciones, a medida que va desarrollándose. Es un mensaje poderosísimo. Ya dijera el apóstol Pablo ahí en Romanos 1:16, el Evangelio es potencia de Dios para la salvación, potencia, un mensaje pero de los más poderosos, ¿verdad? Bien, ¿qué pasó con la... Oh, ahí está el hermano. Ok, nada, está bien. Bueno, entonces, si nos remontamos un poquito, la primera cosa que nos dice la Biblia es que Dios creó... a ver, ahí estás ya. Listo. Bueno, entonces la Biblia nos dice que Dios creó el universo, y en ese universo como centro de la creación de Dios está el hombre. Y cuando Dios nos describe la creación del ser humano, que nosotros somos seres humanos,
Cuando Dios nos describe la creación del ser humano, nos describe esa creación como algo muy especial. La Biblia habla de dos humanidades en realidad, la primera humanidad y la segunda humanidad. La primera humanidad que Dios creó ahí en Génesis capítulo 1, nos describe la palabra de Dios en una forma muy elocuente, ese lugar especial, esa intención especial que Dios tenía. Dios quería para el hombre un diseño. Dios tenía para el hombre un diseño especial. Y Dios tiene para los seres humanos un propósito especial. En Génesis dice, versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre. Y en el versículo 27 en adelante dice, a nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Dios se tomó un espacio especial para hacer al ser humano, ¿verdad? Las demás cosas Dios las fue cuadrando para la llegada del hombre. Que dijo Dios que sea la luz, que dijo Dios que sea la separación entre el cielo, la tierra, etcétera. Pero cuando llegó al hombre, capítulo 2, versículo 7, dice que el Señor Dios formó al hombre tomando polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Cuando creó la mujer, igual Dios hizo que el hombre cayera en profundo sueño, sacó del costado del hombre una costilla, hizo una mujer para crear al hombre y la mujer. O sea que Dios hizo un trabajo especial cuando Dios creó al ser humano. Lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. El ser humano es especial para Dios. Ninguna otra creación, ninguna otra cosa que Dios creara tomó tanta diligencia y tanta atención particular de Dios como nosotros, que somos los seres humanos. Por eso Dios se interesa por los seres humanos. A Dios no le interesan los programas, no le interesan la riqueza. Nosotros a veces pensamos que lo más importante en la vida es la riqueza, ¿no? Y juzgamos una ciudad o un pueblo por su riqueza. ¿A qué edificios tan grandes? ¿A qué puentes tan grandes? ¿A qué industrias tan tremendas? ¿Cómo se mueve el dinero? ¿Cuál es la ciudad más industriosa de una nación? Es decir, juzgamos el progreso económico de una nación y pensamos que eso le da valor a la nación, a la familia o al pueblo o a la gente, pero no, realmente el valor somos nosotros, es la gente, nosotros somos los que Dios aprecia. Dios se fija en nosotros somos el tesoro de Dios, nosotros somos la riqueza de Dios, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra capacidad de hablar, lo que nosotros somos, eso somos la riqueza de Dios. Y Dios creó a Adán y Eva de una manera muy, muy especial. Dice el versículo 26, y luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Miren ustedes qué tremenda esta expresión de Dios, ¿no? A nuestra imagen y semejanza. ¿Cómo es una imagen? Una imagen es una representación de Dios. ¿Qué es lo que representa a Dios? Cuando nosotros miramos la creación de Dios decimos, qué bonito, mire cómo Dios creó la luna, el sol, las estrellas, el campo, los volcanes tremendos aquí en El Salvador, cómo Dios creó todas estas cosas majestuosas. Pero ninguna de esas cosas majestuosas es imagen de Dios en la tierra. Reflejan su gloria, reflejan su poder, reflejan su estética, reflejan la belleza de Dios, lo que tú quieras. Pero Dios nunca dijo, voy a convertir a este volcán en mi imagen. Y Dios nunca dijo, voy a hacer de una puesta del sol mi imagen. Dios creó al ser humano y dijo, estos son mi imagen. Cuando tú ves la imagen, estás viendo la representación de esa persona, ¿no? Dios es el rey de reyes. Ahí viene la cosa de que Jesús es el hijo de David. Dios es el rey de reyes, es el señor de señores. ¿Y quién representa al rey de reyes y señor de señores? Usted. Nosotros representamos al Rey de Reyes. Nosotros somos la imagen del Rey. A veces llevamos dinero, y en dinero tenemos imágenes, ¿verdad? De presidentes, de héroes, de personas famosas que son la representación de esa persona, ¿no? En la antigüedad los reyes ponían imágenes, estatuas, bultos de ellos en las ciudades, en los pueblos, para que la gente supiera quién es el emperador, quién es el gobernador, quién es el rey, quién es el que manda en toda esta tierra, y ponían imágenes. Cuando Dios creó el mundo, Dios dijo, voy a poner a Adán y Eva para que sean mi imagen, para que se sepa que yo mando en la tierra, para que se sepa que yo soy el rey de la tierra. Y nosotros somos la imagen de Dios, somos el ícono de Dios, somos la representación de Dios. Ese es nuestro destino. Y para que lo podamos hacer, Dios nos creó a su semejanza. Tenemos parecido con Dios.
Nos parecemos en nuestras capacidades de amar, nos parecemos en nuestra capacidad de tomar decisiones. No somos iguales a Dios, no somos idénticos, pero tenemos la semblanza, la semejanza de Dios para poderlo representar. Ahora, la misión de Adán y Eva, ellos tienen una misión especial. Dice Dios, tengan muchos hijos para poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra sobre el mundo. Mira, esta era la visión de Dios, este era el plan de Dios, este era el sueño de Dios y el diseño de Dios para la humanidad. Que sean los representantes justos de mi gobierno, de mi reino en la tierra. Que ejerzan dominio sobre los peces, sobre las aves, sobre los animales, sobre la naturaleza, y que muestren cómo es que se puede reinar con equidad, con justicia, con bienestar en el mundo. Para eso creó Dios al ser humano, y Dios no ha quitado la mano del renglón. Otras visiones han venido, otras historias han venido, otros imperios han llegado, pero Dios sigue con una misión fija. Dios quiere esa humanidad. Dios quiere ese tipo de personas que sean capaces de representarle, personas que sean capaces de continuar su gobierno en la tierra. Dios no ha perdido esa visión y sigue pensando en esos mismos términos. Lamentablemente el ser humano perdió su propósito y su misión. Lamentablemente el ser humano no estuvo contento. Lamentablemente Adán y Eva no se contentaron y no agradecieron a Dios, no cayeron de rodillas diciendo gracias por habernos hecho representantes tuyos. Adán y Eva se dejaron seducir con la idea de que vamos a ser igualados. ¿Por qué tenemos que contar con Dios? ¿Por qué tenemos que pedirle permiso? ¿Por qué tenemos que ver qué es lo que Dios quiere? Vamos a hacer lo que nosotros queremos, dijeron Adán y Eva. Y perdieron su rumbo completamente. Aquella humanidad que Dios había creado en una manera tan especial se convirtió en una humanidad rebelde, en una humanidad decadente, en una humanidad que en vez de representar a Dios representa la tragedia, la maldad. Adán y Eva fueron expulsados del paraíso. La tierra dejó de ser lo que debía ser. Génesis capítulo 2, ustedes tienen sus notas, ahí pueden seguir las notas. En Génesis capítulo 4 encontramos cómo va creciendo esa maldad en el mundo. Caín se convierte en el asesino de su hermano. Aparece el primer fratricidio, una verdadera tragedia en una familia. Un hijo que odia a su hermano y mata a su hermano. Más adelante, Génesis capítulo 6, versículo 2 en adelante, vemos aquella humanidad que Dios creó poblando toda la tierra, llenando toda la tierra. Pero la llenaron ¿de qué? De violencia. La llenaron de maldad, de crímenes, de sangre por todas partes. La llenaron de rapiña, la llenaron de sexualidad, la llenaron de maldad. La tierra que Dios creó, la tierra donde Dios había puesto a Adán y Eva para que fueran sus semejantes, sus representantes. Sí, la humanidad llenó la tierra, pero la llenó de tragedias. Yo creo que esto no se nos hace lejano a nosotros, ¿no? Yo creo que nosotros sabemos por experiencia personal, por experiencia propia, sabemos lo que son las tragedias en el mundo. Nosotros sabemos lo que pasa cuando el hombre le vuelve la espalda a Dios. No hemos sentido la violencia alrededor de nosotros. No hemos sentido la tragedia, el dolor de perder nuestros seres queridos. No hemos sentido la maldad acosando nuestros hogares, acosando nuestra vida, asfixiando nuestra familia. No lo hemos sentido. Bueno, si no lo has sentido vivirás en el cielo, pero esta tierra, hermano, la humanidad perdió su rumbo. Esa es la historia que nosotros vivimos hoy en día. Sin embargo, en medio de esa humanidad perdida, mis queridos hermanos, Dios siempre mantuvo una muestra, un germen de esperanza. Un grupo de humanos que servía a Dios. Ahí tenemos que a Abel lo reemplazó Set. Luego tenemos a Enoc, que vivió conforme a Dios y quiso agradarle. Y más tarde tenemos a Noé. Cuando toda la humanidad estaba corrompida, hay una familia, 8 personas que se mantuvieron fieles, que mantuvieron la ilusión de ser lo que Dios quería que fueran, y por fe construyeron un arca a través de la cual fueron salvos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Quiere decir que Dios está proyectando una salvación para la humanidad.
Dios está proyectando una restauración del paraíso. Hablaba nuestro hermano Juan Acosta del paraíso perdido, no totalmente perdido. Yo no creo que el paraíso está perdido para ti, perdido para mí tal vez, pero no perdido para Dios. Dios sabe lo que es el paraíso y Dios va a volver a construir el paraíso. ¿Ustedes por qué creen que yo estoy aquí ahorita? Tengo 55 años, ¿verdad? Y llevo 40 años predicando el Evangelio. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que estoy predicando el Evangelio? Porque yo creo que Dios va a restaurar el paraíso. Claro que sí, ¿verdad? Dios sabe lo que quiere de nosotros, ¿verdad? Entonces, Dios ha proyectado esta nueva humanidad. Primero que todo, llamó a Abraham, y le dijo a Abraham, estando allá en Ur de los Caldeos: sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, ¿verdad? Y Abraham aceptó ese reto, mis queridos hermanos. Estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Abraham aceptó este reto. ¿El reto de qué? El reto de creer en algo diferente. El reto de esperar una humanidad distinta. Abraham vivía en una ciudad populosa, en una ciudad próspera, en una ciudad económicamente pudiente. Vivía en Ur de los Caldeos. Los caldeos eran un gran imperio, eran uno de esos, eran uno de los primeros imperios altamente desarrollados, con mucho dinero, con mucha riqueza, con mucho poder militar. Habían conquistado muchas tierras, tenían mucha sabiduría humana, y Abraham vivía en Ur de los Caldeos, una ciudad muy próspera. Pero Dios le dijo a Abraham: Abraham, yo quiero que tú vivas una vida diferente. Y Abraham aceptó el reto de ser distinto. No me conformo con Ur de los Caldeos, no me quedo en el imperio de Ur de los Caldeos, me lanzo con la esperanza de una nueva realidad. No me gusta la humanidad que veo, no me gustan los ídolos, no me gusta la violencia que engendran los ídolos, no me gustan los templos, no me gustan los sacerdotes que presiden en estos templos, no me gustan los gobernadores de mi ciudad, no me gusta el imperio donde vivo. Quiero algo mejor. Y Abraham salió porque esperaba una ciudad que tiene fundamentos. Abraham esperaba una nueva humanidad. Esa nueva humanidad, esa esperanza de Abraham se convierte en una nación. En la nación de Israel. Dios le dice: ustedes son mi pueblo especial, ustedes son un sacerdocio santo, y se constituyen entonces en una nación. Una nación que ¿qué es? Es la forma en que Dios dice: no están bien las demás naciones. ¿Por qué una nación más? ¿Por qué llamar a Israel un pueblo de esclavos para que formen una nación? ¿No será mejor darle ánimo a los egipcios? Los egipcios tienen la plata, los egipcios tienen los caballos, los egipcios tienen los faraones, los egipcios son un pueblo grande y poderoso. ¿Por qué no alentamos a los egipcios? ¿Habrá mejores resultados económicos si alentamos a los egipcios? Pero no, Dios coge a los esclavos y los forma una nación, porque Dios quiere una nación diferente. Dios quiere un pueblo diferente. La respuesta no la tienen los egipcios, con todo y que los egipcios están convencidos de que ellos son los más inteligentes y que ellos tienen la respuesta. Y Dios dice: la respuesta se la voy a dar a los esclavos. Y sacó a los esclavos, y yo voy a hacer una nación de ustedes, una nación distinta, un pueblo diferente que represente lo que debe ser la humanidad. Lamentablemente los judíos también perdieron de vista el plan de Dios. Y los judíos copiaron los modelos del mundo. Miraron alrededor las naciones del mundo. Ay, mira que tienen sus reyes. Ay, mira que cómo han construido sus ciudades. Ay, mira que cómo tienen estos negocios. Ay, mira que cómo están creciendo las naciones alrededor. Ay, mira que cómo están seguras. Nosotros no tenemos un rey, nosotros estamos todos desorganizados, nosotros no podemos hacer las cosas. Y empezaron a copiar de las naciones del mundo. No era Dios lo que quería que los copiaran. Dios quería que se atrevieran a ser distintos, a ser diferentes, a ser el pueblo y la gente que Dios realmente ansía. Isaías capítulo 4, Isaías capítulo 10, capítulo 2, versículos 1 al 5, nos habla Isaías de esa esperanza, ¿no? Dios tiene planeado, después de que el pueblo de Israel fracasó, copió los modelos de los gobiernos externos, después de que el reinado de David, que debería ser un reinado diferente. Ustedes saben cuándo vino David, ¿verdad? David vino como sucesor de Saúl,
pero no el sucesor natural de Saúl. Saúl era el tipo de rey que quería ser como los reyes de las naciones. Saúl era el tipo de rey que quería seguir los modelos, los patrones del mundo. Saúl no era el rey verdadero. Saúl era un rey que no estaba dispuesto a darle la honra a Dios, a obedecer a Dios. Y mientras Saúl era rey, David fue levantado por Dios como una alternativa. No tienes por qué seguir, le decía Dios al pueblo, no tienen por qué seguir los modelos de Saúl. Aquí tienen a mi siervo David como una alternativa de vida. Y llega David al trono y el pueblo ve cómo se cristaliza esa alternativa de vida, pero luego el pueblo retrocede. Y después de que hubo esa gran apostasía, Dios les dice, no se preocupen, yo voy a hacer mi reino de nuevo. Y yo voy a levantar a un descendiente de David. De ahí viene la idea de que Jesús es el hijo de David. Yo voy a levantar al descendiente de David para que establezca mi reino. Así que en la mentalidad del pueblo judío, cuando viene Jesús, Jesús es aquel descendiente del rebelde David, de la alternativa de vida. Jesús, el hijo de David, quiere decir Dios está a punto de restaurar todas estas promesas, de hacer realidad esta esperanza de una humanidad diferente, de un pueblo diferente, de un reino diferente. No vamos a copiar los reinos del mundo. Este va a ser mi reino. Jesús predica la palabra, predica su mensaje, y tenemos los evangelios. Estoy saltando por el bosquejo. Ustedes ven que el bosquejo tiene un poco más de material, ustedes pueden leer los versículos en su casa. Jesús, los evangelios nos presentan un esquema muy interesante, hermanos. Yo les voy a hablar de dos de estos evangelios. El evangelio de Mateo. ¿Cómo empieza Mateo? Muchas gracias, hermano. ¿Cómo empieza Mateo? Mateo empieza con una genealogía. Ustedes que han leído la Biblia se dan cuenta. Esta genealogía tiene 3 grupos de 14 generaciones. O sea, tiene 6 grupos de 7 generaciones. Los números son muy importantes para los judíos. Nosotros no pensamos como judíos, así que nosotros pasamos por la genealogía de Mateo y a lo mejor hasta ni la leemos. ¡Qué cosa tan aburrida! La nita en que entró a fulano, sultano, no, la pasamos por alto. Pero Mateo, cuando escribe esta genealogía, tiene un mensaje escondido para la gente. Son 3 grupos de 14 generaciones, un total de 6 grupos de 7 generaciones. 7 es el número perfecto. Jesús comienza la 7ª generación. Se cumplió el tiempo. Llegó la hora en que lo que le prometió Dios a Abraham se ha hecho realidad. Llegó la hora en el cumplimiento de los tiempos en el que ahora todas estas esperanzas se van a hacer realidad. Por eso es que yo le digo que algunas personas allá en el desierto, en las riberas de los ríos, en los mares, algunas personas saltaron de alegría cuando pudieron ver que se acercaba el hijo de David. Ahora se va a cumplir esta gran esperanza. Ahora vamos a salir de nuestras angustias, de nuestras penurias. Es el momento en que Dios establezca el reino de los cielos. Más adelante, en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 21, tenemos el anuncio de la salvación. Y miren lo que dice Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, que era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella ha engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Qué esperanza! Ustedes saben que Jesús es la transliteración griega de Josué. Jehová salva. Jesús es el nuevo Josué. Dios había sacado a los israelitas de Egipto
Los había liberado, los había hecho una nación, los había hecho pasar por el desierto y estaban listos para conquistar la tierra prometida. Aquí tenemos a nuestro nuevo Josué. Aquí tenemos a nuestro caudillo, a nuestro rey, a nuestro líder, a nuestro liberador, a nuestro salvador. Josué, llámale Josué, es lo mismo. Jesús, Josué, nuestro nuevo Josué. Los judíos, cuando Josué se levantó, estaban listos ¿para qué? Para conquistar la tierra prometida. Había que conquistar Canaán. Esa era la misión para Josué, conquistar Canaán. La misión para nosotros, conquistar el mundo. Aquí estamos no para sentarnos en una iglesia aquí de brazos cruzados. Aquí estamos no para persignarnos y decir Ave Marías. Aquí estamos no para decir oraciones nomás. Aquí estamos, mis queridos hermanos, para conquistar al mundo. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Antes de ascender a los cielos, así como Moisés. Moisés, cuando fue a la montaña, ¿verdad?, vio la tierra prometida e inspiró al pueblo para que fueran a conquistar la tierra prometida. Jesús ascendió a la montaña y les dijo a los discípulos: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan y conquisten el mundo. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ah? Ese es Jesús, el hijo de David. Somos guerreros de Dios. Somos soldados de Dios. Nosotros queremos imponer una nueva forma de vida en el mundo. Le guste a quien le guste y al que no le guste está bien. Nosotros estamos aquí para que venga una forma de vida nueva. Una forma de vida que glorifique a Dios. Una forma de vida que cumpla las esperanzas que Dios tiene para su humanidad. En Mateo capítulo 5, versículo 3 al 11, Jesús nos da unas bienaventuranzas. Mateo capítulo 23, versículo 13 al 33, Jesús da unos ayes o unas maldiciones. Igual pasó en el Deuteronomio. Cuando ya Dios había dado su pacto y todo, Moisés dio una serie de bendiciones para los que obedecieran la palabra y una serie de maldiciones para que la gente pudiera escoger. Jesús nos dice lo mismo. Para el pueblo verdadero de Dios, para aquellos que crean como Abraham, como Enoc, como Abel, como José, como Moisés, como David, para aquellos que crean y se ilusionen con una nueva humanidad, para aquellos que sientan en su corazón el deseo de ser nuevos, para aquellos que no quieran seguir la maldad del mundo, para aquellos hay bendiciones. Pero para aquellos que les gusta el mundo, para aquellos que quieran seguir el modelo del mundo, hay tremendas maldiciones. Para los falsos, para aquellos que confunden, para aquellos que piensan que la cosa de Dios es solamente religiones y que quieren aparentar la religión, para aquellos que creen que ser verdadero israelita es una forma de vestir, o es una forma de ponerse cosas en la cabeza, o es dar diezmos, o es hacer todas estas cosas, para aquellos que confunden la vida nueva de Dios con una religión, es una maldición. Y Jesús vino para decir: esto es el reino de Dios, el hijo de David. Bueno, otro modelo muy interesante lo tenemos en Lucas, el Evangelio de Lucas. Lucas comienza la historia muy parecida a Samuel. Ahí está el reino otra vez. David es un juicio de Dios contra Saúl. La vida de David se desarrolla en el desierto, escapando con unos revolucionarios, pues, que esperan el momento en que Dios les entregue el reino. Jesús pasa su ministerio con sus apóstoles, con sus discípulos, preparándolos para el momento en que venga el reino. David vence a Goliat. Jesús vence a Satanás. En Hechos capítulo 1, versículos 6 al 11, le preguntan los discípulos a Jesús: Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en estos días? Y Jesús les dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las señales que el Padre tiene en su propia potestad. Y luego asciende a los cielos en una nube y le dice el ángel a los discípulos: este que ustedes vieron ascender, ese también verán que regresa.
Ahora fuimos esta mañana a comer ahí a un restaurante, el pollo campestre. Me dice el hermano Mauricio que el pollo campestre es auténtico salvadoreño. Es de acá, riquísimo, muy bueno. Un desayuno sensacional que comimos, fabuloso. Cuando voy saliendo del restaurante del pollo campestre, veo unas ciertas fechas que son fechas cumbres, pues, ¿no? 1987 se crea la compañía del pollo campestre. 1900, qué sé yo, más adelante, ya se me olvidó la fecha. Viene la guerra, después de la guerra se fortalece la compañía del pollo campestre. 2011, nuevas innovaciones, progresos del pollo campestre en otras ciudades, en otras partes. Y abajo un letrero que dice, y la historia continúa. Así es la Biblia, ¿verdad? Al comienzo creó Dios los cielos y la tierra, creó una humanidad perfecta. Génesis 3, la humanidad pierde su rumbo, entra la muerte, la tragedia, la desgracia en la humanidad. Año 2000, Dios escoge a Abraham. Año 1500, Dios escoge un pueblo, una nación. Por el año 1000 se levanta un reino. El primer siglo de nuestra era, viene Jesucristo, se establece la iglesia. Amén. Y hoy dice, y la historia continúa. Amén. Y nosotros sabemos cuál es el fin de la historia. El fin de la historia es como todo lo que hace Dios, cumplido. La humanidad vieja no se queda aquí. La humanidad nueva es la que va a permanecer. Amén. El hombre viejo, el modelo viejo, ha caído como todas las cosas han caído. Ahí cayó Egipto, ahí cayeron los caldeos, ahí cayó Roma, ahí cayó Grecia. Ahí han caído todos los grandes imperios y todos los grandes proyectos del ser humano. El único proyecto que permanece es el proyecto del Señor Jesucristo. Entonces la historia continúa. Y usted y yo, mi querido hermano, este es un seminario para obreros y obreras. Este es un seminario para guerreros. Usted y yo tenemos delante de nosotros la conquista del mundo. 12 hombres fueron desafiados por Jesús. Vayan y conquisten al mundo. 100 años más tarde, tenemos el mundo conquistado por los cristianos. Año 62 de nuestra era, tenemos a Pablo predicando en Roma. ¿Predicando qué? ¿Una religión? ¿Una santurronería? ¿Predicando bobadas? ¿Predicando magias? No, predicando que Jesús es el Rey del mundo. Eso es lo que nosotros predicamos. Jesús es el Hijo de David. Jesús es el Rey del mundo. El poder le pertenece a Él. Y Él es el único que puede salvar la humanidad de la tragedia que vive la humanidad. Entonces, tomemos ánimo y vayamos cumpliendo la gran comisión. El Señor les bendiga. A ver que hay preguntas. Sí, se me había olvidado lo de las preguntas. Ya ve que no hay preguntas. No entendieron nada. No entendieron nada. Listo, hermano. Gracias.